Contado por el neuropediatra, episodio 159 de la cuarta temporada. Bienvenido a Contado por el neuropediatra, con el doctor Manuel Antonio Fernández. El programa donde aprenderás y comprenderás las claves fundamentales del aprendizaje, la conducta, desarrollo, la crianza y la educación de los hijos, así como sus dificultades y alteraciones, para prevenir problemas y evitarlos detectándolos de forma precoz, para actuar de la forma más adecuada lo más rápido posible y así tratarlos y corregirlos. Todo esto guiados y acompañados por Manuel Antonio Fernández, el neuropediatra. Y un magnífico equipo de profesionales especializados en neurociencias. Testimonios en primera persona. Colaboración de expertos de diferentes ámbitos. Algún que otro personaje famoso. Y todo lo necesario para conseguir tus objetivos parentales. Este programa es para padres responsables e implicados al 100% o al 200% en el proceso de crianza y educación de sus hijos, neurotípicos o neurodiversos, con capacidades habituales o capacidades especiales que quieran algo más para ellos. Para padres luchadores e inconformistas que están dispuestos a darlo todo por su familia, a emprender, a aprender, a esforzarse y a ofrecer lo mejor de sí mismo por sus hijos. Este programa está imaginado, pensado, creado y desarrollado especialmente para ti. Bienvenidos a este episodio de Contado por el neuropediatra, episodio 159 de la cuarta temporada. Hoy voy a hablarte de cómo desarrollamos todo nuestro contenido en redes sociales, especialmente en nuestro canal de YouTube, y para eso te traigo a Javier Manzaneque, un espectacular profesional que lleva con nosotros trabajando muchos años y que nos ha ayudado a hacer cosas muy chulas en YouTube, en TikTok, en Instagram, y que en colaboración con Chris, que ya sabes que es mi responsable de comunicación en el Instituto Andaluz de Neurología Pediátrica, hacen un trabajo espectacular para conseguir que todos recibáis la información de primera calidad y en las mejores condiciones. Así que ya sabéis, no os lo perdáis. Hoy traigo al podcast a una persona que probablemente vosotros no conocéis o no le habéis visto la cara nunca en mi área, en mi canal, porque hace mucho tiempo que trabajamos juntos, pero que no suele salir de primera imagen. Es una persona muy importante porque está en la trastienda de casi todo lo que hacemos en nuestras redes sociales, especialmente en YouTube, en TikTok, en Instagram y demás. Mucho veis el contenido final, pero detrás de esto hay estrategia, hay decisiones, hay aprendizaje, hay ensayos, prueba-error, hay mucha adaptación y mucha carga detrás, y para eso os traigo hoy a Javier Manzaneque. Javier lleva muchos años trabajando con nosotros la gestión de todo esto, la parte audiovisual, en coordinación con Chris, que también la conocéis, y hoy quiero que hablemos de algo que creo que es especialmente interesante en nuestro día a día, que como digo muchas veces no se conoce, no se entiende, que es cómo ha cambiado a lo largo del tiempo nuestra audiencia, nuestro mensaje y cómo hemos ido nosotros adaptándonos a las necesidades que vosotros habéis tenido a lo largo de todos estos años. Cómo habéis empezado y qué ha ido cambiando en las peticiones que nos hacéis, cómo nos hemos ido nosotros adaptando a eso, y creo que es fundamental porque una cosa es estar en redes y otra muy distinta, construir una divulgación que realmente sea útil, que permita ayudar a muchas familias y que permita al final convertirse en una referencia real de divulgación útil. Así que bienvenido, Javier. Para quien no te conozca, y entramos de lleno porque tú esto te lo manejas perfectamente bien, ¿quién eres? ¿Cuál ha sido tu papel en nuestro trabajo durante todos estos años, casi décadas? Bienvenido y muchas gracias por estar aquí para contarnos esta experiencia personal y profesional. Muy buenas, Manuel. Muy buenas a todos. Pues nada, aquí está la cara que está detrás de todo el contenido de Manuel Antonio, del neuropediatra. Y nada, pues bueno, pues yo simplemente por presentarme, bueno, pues durante 20 años estuve trabajando en una televisión pública regional madrileña, de nombre Telemadrid. Y bueno, pues por una desgracia, llamémoslo así, bueno, pues el 90% de la plantilla se fue a la calle por un ERE y bueno, pues tuve que buscarme la vida como autónomo y conocí a Manuel en una de las formaciones, de las muchas formaciones a las que yo iba y bueno, pues conectamos súper bien. A partir de ahí ya, al año por ahí, comenzamos a trabajar con el contenido de YouTube, luego también Instagram y TikTok. Y bueno, pues ir viendo un poco las necesidades y los problemas que muchos de vosotros tenéis. Bueno, pues intentar darle solución o por lo menos darle luz a toda esa información o infoxicación que hay en la red. Bueno, pues a través de un contenido de Manuel,
bueno, pues para aclarar muchas cosas, entre ellas el síndrome de Asperger, que hemos tenido muchos conflictos con él, y entre otras muchas cosas, el síndrome de Asperger, pero vamos, todo, al final, todo lo que es basado en el tema del neurodesarrollo. Y bueno, pues esto es más o menos una presentación cortita. Hemos empezado desde hace tiempo con todo este proceso. Nosotros ya trabajamos mucho. Muchas veces me decía la gente, ¿y tú esto lo haces solo? Y yo al principio lo hacía solo, era mucho trabajo. Ya había automatizaciones, aunque no hubiera inteligencia artificial, y había muchas cosas que se podían hacer y demás. Pero al final, cuando uno quiere hacer las cosas de la forma más profesional posible, y sobre todo no por la calidad en sí, que también, sino por la forma de desarrollarlo y de integrarlo todo, creo que es fundamental contar con profesionales que tengan experiencia y que sepan manejar esto. Cuando empezamos, Javier, hemos cambiado, o la situación ha cambiado mucho, ¿no? Desde los primeros momentos en los que apenas había apenas había información y no había mucha idea sobre estos temas hasta la fecha. ¿Cómo ha ido cambiando todo esto a lo largo del tiempo? ¿Qué tipo de audiencia hay y crees que habrá? ¿Cómo ha ido evolucionando todo este proceso de interés, de información y de búsqueda a través de las redes sociales en el mundo de la salud? Que no solo abarca el neurodesarrollo, evidentemente, que tú también tienes experiencia en otros ámbitos. Sí, mira, justo ahora me estaba acordando que cuando has dicho lo de que empecé yo solo, me acuerdo que hiciste el curso de live streaming a través de Facebook, que yo hice, y tú eras uno de los alumno aventajadísimo, vamos, porque ponías en práctica rápidamente todo lo que iba enseñando. Y me acuerdo que eras de los pocos que estuvo haciendo durante mucho tiempo streaming a través de Facebook. Y bueno, pues este es un claro ejemplo de lo que ha cambiado, ¿no? El tema del contenido. Es decir, aquello, bueno, pues entre otras de las muchas cosas que Facebook ha dejado morir, por ejemplo, el live streaming a través de su plataforma, bueno, pues también gracias al éxito que tuvo en ese momento Instagram y cómo cambió, revolucionó también el mundo de las redes sociales, ¿no? Y sí que es cierto que bueno, pues todo este tipo de contenido a través de redes sociales y de búsquedas ha ido cambiando, pero YouTube, desde el 2005 que empezó, ¿vale? Pues ha estado ahí y ha sido una herramienta que muchas veces lo digo, ¿no? Que ya no es solamente una herramienta de entretenimiento, que lo es, y para mí, desde luego, lo es ahora mismo, porque es básicamente casi lo que consumo. De televisión casi no consumo nada. Y es una herramienta de búsqueda, ¿vale? ¿De búsqueda de qué? De búsqueda de esos problemas o necesidades que uno tiene, ¿no? Y bueno, pues en este caso, a través de problemas que podamos tener con los hijos, que al final es donde más duele y donde realmente, bueno, pues uno hace todo lo que puede para que esos problemas que tienen se solucionen. Pero como decía, han ido evolucionando muchas herramientas y muchas plataformas de redes sociales, pero YouTube lleva ahí desde 2005, ha ido evolucionando evidentemente porque ha ido incorporando cosas como los shorts, que bueno, eso al final es algo que estaba clarísimo desde el éxito de Instagram y de TikTok. Y bueno, pues los shorts tienen a día de hoy 200.000 millones de visitas diarias. Que dices, vale, ojo, que parece que Instagram y TikTok están ahí en ese mundo de los shorts, ¿no? Del formato, hablo de lo que es el formato vertical, ¿vale? YouTube siempre lo hablamos de formato horizontal y los shorts son el formato de Instagram y de TikTok, que también están incorporados desde hace unos años en YouTube. Y el que YouTube también pues le quiere dar mucha fuerza y le quiere dar pues esa parte de competencia que evidentemente tiene con Instagram para que tengas en esa misma herramienta absolutamente todo, ¿no? Acaban de incorporar la opción de poner también cursos, de subir tus propios cursos a YouTube. Es decir, está evolucionando constantemente y es una herramienta que tiene la capacidad de, una vez que has creado una buena estrategia y ya llevas unos años evolucionando con ella, el hecho de que cada mes te pague también por tu contenido. Si tú tienes éxito con tu contenido, YouTube te va a dar un pago mensual en referencia a las visualizaciones que tienes. Dependiendo de si trabajas en el mundo, bueno, es cierto que en el mundo anglosajón, en inglés, es más caro, o sea, pagan más por esas visualizaciones que en el mundo hispano, pero evidentemente es una capacidad de una herramienta en la que tú estás invirtiendo y estás consiguiendo un retorno de esa inversión grande, ¿vale? Porque estás consiguiendo, en este caso, pacientes, consultas online, bueno, estás consiguiendo una serie de cosas que realmente pues no tienes a lo mejor esa capacidad de conseguirlo con otras herramientas y encima te está pagando mes a mes, con lo cual, bueno, pues es una herramienta que es realmente necesaria sí o sí para tenerla en tu portfolio de atracción de esos clientes
seas un médico o, bueno, pues tengas cualquier tipo de profesión. La verdad es que Facebook, bueno, avanza muchas cosas, pero es verdad que se ha dispersado, en fin, ha habido mucha historia con el metaverso y todo esto, la IA, en fin, ahí está, pero es verdad que lo que son los streaming en Facebook tenían su plus y tenían su cosa, pero bueno, ahí está, lo han dejado. En lo que se refiere a la audiencia y a los que nos ven, comparando la que había hace ya eso, pues 5 o 10 años y demás, a lo que estamos viendo hoy en día, ¿cómo dirías tú, por la experiencia que tienes buscando cuáles son los temas más relevantes, etcétera, qué ha cambiado en el interés, en cómo vienen de informados, en el contenido que consumen, en el tiempo que dedican? ¿Cómo ha ido evolucionando este perfil de la gente a lo largo del tiempo? A ver, ha evolucionado muchísimo porque al final todo el mundo ha ido aprendiendo mucho a través del tiempo y lo que ha cambiado, por ejemplo, y mucho, es la capacidad de tiempo que tienes de retención de esas personas para que consuman tu contenido, ¿vale? Esa parte de inicio, ¿vale? En el que tienes que hacer realmente interesante que esas personas se queden contigo, pues es muy importante. La capacidad de atracción de que cuando, por ejemplo, básicamente lo más importante en YouTube es que, bueno, pues al final acabas apareciendo en la portada, digamos, ¿no? En las recomendaciones que te da cuando tú entras en YouTube y que el hecho de que tú tengas una buena captura ahí, un buen CTR, que es simplemente que las personas hagan clic en tu miniatura, pues eso es fundamental, ¿no? Es decir, hay cosas que son muy básicas. Entonces, necesitas que cuando YouTube muestre la gente haga clic, ¿vale? Muy rápido, con lo cual esa miniatura y esa capacidad del mini texto que tienes que poner ahí para que captures a esta gente sea buena y a partir de ahí que cuando entren, ¿vale? Que esos primeros segundos tengas una capacidad de retención de esas personas y que acaben consumiendo. ¿Por qué? Porque al final ahora ya tenemos tanto contenido en todas las redes sobre absolutamente todo y cualquiera es vulcanólogo y cualquiera pues, es virólogo claro, que necesitas primero tener esa autoridad, evidentemente, dentro de tu perfil, que tengas un buen contenido, digamos, remanente o una buena base, como yo digo, ¿vale? Siempre tienes que tener esa base y a partir de ahí ya que tengas esa autoridad, pues conseguir que las personas, una vez que se han suscrito o no suscritas, ¿vale? Que ahora la capacidad de esa suscripción tampoco es tan relevante dentro del propio YouTube, sino que tengas esa opción de mantener a las personas durante más tiempo. Eso es lo que ha cambiado muchísimo en los últimos años porque existe esa infoxicación, digamos, de material y de contenido que hace que seamos muy selectivos a la hora de ver las cosas que queremos ver. Y la llegada de los shorts que decías antes, ¿cómo ha cambiado la manera en que la gente lo consume? Porque yo antes, en general, como consumidor de YouTube, buscaba un vídeo sobre una cosa, lo localizaba y veía lo que me interesaba y punto. Ahora los shorts casi que se han convertido, digamos, en el punto de entrada en muchas ocasiones, ¿no? Porque aparecen ahí con tanta facilidad que de hecho, a nivel también de publicidad está teniendo un peso muy relevante, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, el primer tip que puedo dar yo a lo mejor en cuanto a base de esto es que los shorts tienen una opción que te permiten enlazar con un vídeo largo. Es decir, tú puedes tener un vídeo de contenido de atracción corto en el que puedes hacer un pequeño resumen del vídeo largo o simplemente la parte esa que digamos de inicio de ese vídeo que va a ser donde tú vas a crear esa expectación. Y una vez que ese vídeo, tú tienes una opción de dar un enlace, ¿vale? De hacer un clic ahí en ese shorts y llevártelo al vídeo largo, ¿vale? Pero sí que es cierto que esa parte de shorts, al final, lo que nos lleva es al scrolling, ¿no? Al scrolling de Instagram, al scrolling de TikTok, en el que la dopamina que te genera el hecho de estar viendo todo ese contenido y estar enlazando unas cosas con otras, pues hace que sea muy atractivo para el consumidor. Pero si tú, en tu estrategia, eres capaz de crear ese contenido y crear ese short, por ejemplo, del enlace entre uno y otro, bueno, pues es una parte de estrategia que es muy interesante para que cuando esas personas estén haciendo su scrolling, bueno, pues tú seas una opción y tengas la capacidad de poder llevarte a esas personas a ese vídeo largo, ¿vale? Son contenidos que son complementarios, ¿vale? En esa fase y que también en la fase de atracción, bueno, pues puedes crear también esa parte de contenido de atracción que no enlace, sino que simplemente, pues en ese movimiento, pues puedas ir dando pequeños tips de información que no enlacen a nada tampoco, pero que sí que vayan consiguiendo tener esa relevancia.
De hecho, ha hablado ahora del tema de la dopamina, que es un tema muy relevante en lo que hacemos en el día a día. Y esto que estamos tratando básicamente sirve también para que los padres y cualquiera que nos esté escuchando entienda que cuando todas estas redes sociales, todas estas plataformas y demás, que lo que hacen es intentar atraer nuestra atención, son los mayores expertos que tenemos hoy en día a nivel mundial en neuromarketing, es decir, en cómo conseguir generar la atracción, el estímulo y la dependencia rápida, alta e ilimitada en el tiempo a todos nosotros. Y lo digo esto porque básicamente eso es lo que en alguien no TDAH versus TDAH puede ser la enorme diferencia entre yo paso mucho tiempo viendo redes sociales o yo me vuelvo un adicto a las redes sociales. Es decir, volverse adicto a las redes sociales le puede pasar a cualquiera, pero a las personas con TDAH, en el que los niveles de dopamina están funcionando de una forma inadecuada y en el que este tipo de estrategia del marketing le genera una dopamina rápidamente alta, mantenida y constante, básicamente la supresión posterior genera una privación de dopamina que básicamente es lo que conocemos como mono. ¿Vale? Entonces, esto es una clara explicación de por qué los chicos con TDAH tienen esa tendencia a consumir de forma desproporcionada contenido digital, redes sociales, y a engancharse y a volverse auténticos adictos, hasta el punto de que aquí estamos hablando de contenido puro y duro. Pero cuando en eso, además, como en Instagram, etcétera, se genera la interacción social con otros, es cuando empieza a generarse, digamos, el efecto bola de nieve, ¿no? Es cuando las dos áreas que más nos importan a las personas, que es sentirnos satisfechos y estar en sociedad, se unen y hace que tengamos esa sensación de, uy, estoy encantado, me paso aquí el día aquí hablando con este, con aquello y con lo otro, y resulta que pensamos que estamos muy en contacto con nuestro entorno y realmente lo que estamos haciendo es alejarnos de nuestro entorno directo, aunque nos acerquemos a mucha gente que puede estar en un entorno más amplio. Es decir, todo esto tened cuidado porque es la explicación de cómo las redes sociales y estas plataformas manejan, en el mejor sentido de la palabra, nuestro cerebro para conseguir su objetivo, que es que pasemos más tiempo allí y por lo tanto que consumamos más contenido para que al final nos puedan mostrar más publicidad y por lo tanto ellos ganen gracias a ese contenido que, o sea, esa publicidad que está incrustada en el contenido y que tiene como objetivo pues vendernos cosas. Así que mucho cuidado con esto. Bloque 4 de preguntas que tengo aquí preparada para ti en el guión, que ya sabéis siempre que tengo aquí preparado, aunque sea una conversación así ligera la que tenemos. ¿Cómo nos vamos ajustando nosotros a esa, digamos, a esa balanza entre contenido rápido, short, etcétera, y contenido de larga duración? Porque precisamente hace poco me mandaba, no sé si fuiste tú o Chris, un mensaje que decía un comentario de nuestros vídeos. Me gusta que vuelvas a hacer vídeos largos de tal y de cual. Realmente, ¿qué es lo que más atracción o más le gusta, por mucho que entre por un lado o por otro, a la gente que está en nuestro canal? ¿Qué busca esa madre, esa familia que entra en nuestro canal? A ver, al final una de las patas principales de YouTube, ¿vale? Si tenemos en cuenta que, como te decía al principio, es una de las cosas que tiene es la herramienta de entretenimiento, ¿vale? Pero una de las básicas es la de búsqueda, ¿no? Búsqueda activa de soluciones. Y en esa búsqueda activa de soluciones y con la cantidad de información que tenemos ahora, ¿vale? Sí que es cierto que un contenido medio, ¿vale? Digamos, puede estar muy bien. Pero sí que es cierto que el streaming, por ejemplo, que es una herramienta que nosotros utilizamos también mensualmente, bueno, pues también es muy interesante. ¿Por qué? Porque ahora mismo, dependiendo del nicho en el que estés, ¿vale? A mí me hace mucha gracia cuando dice siempre alguien, el contenido largo es el que triunfa ahora mismo en YouTube. Vale, pero ¿qué estás hablando de qué? ¿De qué contenido largo y en qué sector o en qué nicho, ¿vale? ¿En qué negocio? Porque claro, lo que a ti te funciona en un negocio de real estate, ¿vale? Que puedes enseñar una casa durante media hora y abrir hasta todos los cajones y todos los armarios, pues puede que te funcione, ¿sabes? Para mí a lo mejor me puede aburrir eso. O si yo hago un vídeo largo en otro nicho, ¿vale? Que no sea el de real estate, que sea el de automóviles, por ejemplo, pues sí me funciona, porque yo quiero saber si me voy a comprar un coche. Te garantizo que cuando buscas un coche, que yo lo he hecho, te ves el vídeo, si dura media hora te lo ves, porque quieres tener claro todo detalle.
Claro, pero esa es otra búsqueda, es la búsqueda de shopping, que es la intención de compra, ¿vale? Entonces ahí sí, ahí quieres saber hasta todos los botones que tiene la pantallita esta y qué es lo que puedes hacer en cada botón, ¿sabes? Es decir, pero por eso te digo que a mí me hace mucha gracia cuando cualquier persona que a lo mejor esté trabajando en YouTube, pues diga que no, que a él le funciona el contenido corto, no, es que a él le funciona el contenido largo. Es que son muchos los factores que pueden determinar si es un contenido largo o contenido corto. Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que queda? Probar. Y entonces, cuando pruebas, es cuando realmente ves qué es lo que te funciona a ti en tu sector y en el momento en el que estás trabajando, ¿vale? A partir de ahí ya, ¿qué recomendaría yo a alguien que esté empezando? Evidentemente, que tenga ese mix, ¿vale? Ese mix de pruebas, ese mix que haga diferentes miniaturas, que haga diferentes contenidos en un formato largo, en un formato corto, que pruebe el streaming, ¿vale? Porque al final su audiencia va a ser la que le va a ir marcando cuál es el contenido realmente que va a ser mejor para él o para ella en su negocio y qué es lo que al final el que manda, que no es nadie nada más que el consumidor, ¿vale? Es el espectador, es el que te va a decir, vale, esto me gusta o esto no, como por ejemplo nos dijo hace nada, pues uno de los comentarios, como decías ahí en la pregunta, de, vale, me gusta mucho que hayáis empezado con el contenido largo, ¿vale? Es decir, es un comentario y al final ese feedback es lo que realmente te va a ayudar a continuar con tu estrategia. De hecho, hay una gran variedad. Hay gente que dice que le gusta el corto, el largo, en fin. Sabes que tenemos ahí un mix bastante curioso. Dos preguntas que tengo aquí anotadas, que las tengo además sobre porque me parecen muy importantes. ¿Cómo hemos llegado, y esto ha sido un mix entre todos, a traducir los temas complejos, que realmente son los del neurodesarrollo y la neuropediatría, a un lenguaje que la gente entiende? Porque al fin y al cabo hay mucha, como decía, infosicación, mucha gente que habla de cosas sin contexto, sin banalizando problemas o dificultades o quitando trascendencia o dándole de más. Esto ha sido algo que creo que al principio nos preocupaba que pudiera ser bien entendido por los algoritmos y demás, pero realmente cuando nos hemos puesto a ello el resultado ha sido bastante bueno, ¿verdad? Sí, al final el lenguaje que tienes que hablar es el lenguaje de tus espectadores. Entonces, más allá, evidentemente, de que en la parte médica pues tienes palabras que muchas veces son difíciles hasta de decirlos durante la grabación, ¿vale? Que son esas pequeñas palabras técnicas que son complicadas, ¿no? Pero a partir de ahí ya pues es hablar el lenguaje de los espectadores y la cercanía, ¿no? También a la hora de mostrarte, ¿no? Y yo creo que ahí sí que tienes una ventaja muy grande porque realmente a mí, por lo menos me lo parece, y por los comentarios que durante años estamos viendo, al final te muestras muy cercano, muy verdadero en tu conocimiento, ¿sabes? Sabiendo que lo que tú estás diciendo lo estás diciendo basado en cosas que realmente no es porque me las haya inventado yo, ¿no? Sino porque hay estudios, hay demás que son los que realmente te avalan tu dirección en la que estás tomando en esos vídeos y que, bueno, porque a través de los comentarios que hemos visto, pues esa parte, más allá de que hables rápido, como nos ha ocurrido en algunos vídeos, bueno, pues cojas o no cojas a la dirección correcta, ¿no? Pero sí que creo que hay una parte muy importante en la gestión y en la creación de todo este contenido, que es la cercanía a las personas que están al otro lado de la pantalla. Y eso, bueno, pues al final lo hemos conseguido también mucho contigo. Yo tengo mi opinión en eso. Yo no creo que hable rápido, yo creo que la gente escucha lento, pero bueno. Y también está la opción de ponerlo a menos 0, a 0,75, a 1,25. Claro, Bueno, lo pone más lento. Es que no puedo. Si encima voy contando las cosas a un ritmo que parece que tal, 8 tardamos 16 minutos, tampoco puede ser esto. Se hace aburrido entonces. Sí. De hecho, lo que yo no soporto es lo contrario. Es decir, hay gente que se pone los mensajes de WhatsApp rápido para que te los lea tal y cual. Digo, voy a empezar a hacer como los de Instagram, algunos reels que hay haciendo bromas, ¿no? Que voy a empezar a grabar los mensajes lentos para que cuando lo escuches rápido vaya normal. En fin, es que me estresa un poquito eso la gente ahí a toda pastilla. Sí. Vamos a ir al otro extremo. ¿Qué errores hemos podido cometer? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué cosas hemos podido hacer que no han resultado? ¿Qué hemos visto en este sentido?
Bueno, al final, cuando tú estás haciendo pruebas con el contenido, bueno, pues te vas viendo que realmente lo que funciona y lo que no funciona, y no te queda más remedio que pivotar. Es decir, tú cuando estás creando algo y realmente no ves que no funciona, pues tienes que pivotar. Y más allá de eso, pues, ¿qué te puedo decir? A lo mejor, yo qué sé, empezamos a crear shorts a lo mejor tarde. Por ejemplo, el tema, yo creo que sí que es importante el tema ya no de la publicidad, sino del hecho de que tu contenido, bueno, pues sea patrocinado, ¿vale? Y al final, eso sí que es cierto que también lo hicimos el año pasado, ¿no? Empezamos el año pasado a hacerlo y sí que creo que podíamos haber comenzado antes. Y más allá de eso, es que es prueba-error, vamos, que no es prueba-error en realidad, es prueba-aprendizaje. Lo que pasa es que, claro, al final es un error porque tienes que probar, pero bueno, más allá del error, no te queda nada más que pivotar y aprender de lo que has hecho, ¿no? Y entonces, bueno, pues al final, bueno, pues esto también es cierto bueno, pues que te lleva tu tiempo el hecho de poder ir haciendo una cosa u otra. Mira, vamos al punto final, que ya son datos, resultados y demás. A mí hay algo de YouTube que me frustra mucho, y es que cuando las cosas te empiezan a ir bien, parece que te llega, pum, te dan el palo y te paras, ¿no? Esto nos pasó con los 100.000 suscriptores, nos llegó la placa, después llegó una época ahí como de valle, y me hace gracia porque todo el mundo me dice, bueno, ¿y cuándo la siguiente placa? Digo, mira, chaval, que es que conseguir 100.000 es complicado, vamos por 200.000, pero es que la siguiente placa te la da YouTube al millón. O sea, ya podían hacer una cosita un poco intermedia, ¿no? Pues, en fin, para dar un poquito de vida a los que estamos por ahí, que me dedico a salud, que no hago contenido De a miles videojuegos. de millones de personas, ¿no? Sí. Entonces, en todo ese proceso, ¿de qué logro podemos estar más contentos en el proceso del proyecto? Porque, en fin, esto evidentemente los números están ahí, pero ¿qué es lo que más crees que nos debería hacernos sentirnos orgullosos de lo que hacemos? Yo disfruto muchísimo con los comentarios. Es una cosa que, o sea, es verdad, ¿eh? O sea, pero Me tanto... encantan los haters. O sea, es decir, es una cosa que, bueno, pues que está ahí, ¿no? Y entonces, bueno, pues claro, con la libertad que tienes ahora de poder mostrarte tanto a nivel anónimo como, bueno, pues con tu propio nombre también, pero bueno, más a nivel anónimo, y poder soltar absolutamente lo que quieres, ¿no? Y aberraciones. Pero más allá de eso, o sea, pero más allá de eso, cuando alguien realmente ves que le has podido ayudar, que realmente se muestra agradecido, ¿no? a la hora de todo el contenido que estamos creando, y que realmente pues puedas decir, vale, he ayudado a esta persona, aunque sea solamente una, durante todos estos años, que son muchas, pero a mí es que eso es una cosa que me encanta y me fascina de este mundo de las redes sociales, que, bueno, se entraría en un debate de si las redes sociales han sido buenas o no, pero más allá de eso, más allá de que se han sido malas, creo que han sido muy buenas y muy positivas en muchas cosas, y entre ellas el poder ayudar a estas personas, ¿no? Y eso sí que me gusta. De hecho, hay dos o tres cosas que son muy, muy curiosas, ¿no? Es decir, es verdad que hay haters que dicen auténticas tonterías, barbaridades. Están todavía los de los metales pesados y las vacunas. En fin, hay mucho tonto por ahí suelto. Que si el hipoclorito y todo esto del PAMI, es que también es para echarle de comer aparte. Me viene a la memoria también alguno de esto de actualícese, que ya no se le llama peje. Digo, no, vamos, que yo no sé por dónde van los tiros, ¿no? Que el que está panado eres tú. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, y sí es verdad que una de las cosas que me resulta muy satisfactorio es que cuando vemos el resumen de pacientes, ¿no? Que yo reviso la consulta todos los días, y los vemos y dice, ¿cómo nos ha conocido? YouTube. ¿Cómo nos ha conocido? YouTube. O las veces que llegas, vas a atender a la familia, ¿no? Porque bueno, sales a la sala de espera, los recibes tal y cual, y te miran así y dicen, anda, si vas igual. Digo, ¿igual de qué? Que no sé qué me dicen. ¿Vas igual que en el canal? Digo, hombre, claro, ¿qué te crees? ¿Que me pongo ropa especial o que soy un holograma o algo? Me hace mucha gracia cuando la gente ya piensa que me conoce porque me ha visto mucho en muchos vídeos y demás ahí. Es muy gracioso. A mí me encantó una vez que me dijiste que una clienta te dijo, es que eres igual que en los vídeos, ¿sabes? Como... Claro, es que yo hablo como soy, no tengo
con postura especial o postureo en las redes, ¿no? Y parece que te conozco desde hace años, ¿sabes? Y es que, claro, al final, si me llevas viendo tantos años, pues es normal, claro. Y después hay otra cosa curiosa también, que yo la placa de YouTube la tengo en la sala de espera puesta, y no es por puro ego, ¿vale? Es porque la mayoría de los chavales, o muchos de los chavales que yo veo en la consulta, claro, son niños pequeños, adolescentes, tal. Entonces, para ellos el tema de los influencers, tal, es como un mundo, ¿sabes? O sea, van al médico y al médico como que no les respetan, no le tienen tal, pero eres un youtuber, claro, llegan allí, ven la placa y dicen, ¿ese de la placa eres tú? Digo, sí, ¿por qué? Dice, ¿me puedo hacer una foto cuando...? Digo, sí, lo que quieras. Y el mero hecho de estar ahí, esa placa, que está hecha, como digo, está puesta ahí a propósito, puede haber como 20 diplomas y premios ahí puestos de doctora, de todo lo que sea, pero los niños lo que ven es la placa de YouTube. Y ese momento de veo la placa, el que me va a ver en la consulta es ese de ahí, es un momento de autoridad ganada que no tiene precio. Es decir, de repente te escuchan, sabes que eres un tío que está ahí. Yo siempre digo, ¿y no has visto mi canal? No, no. Y le señalo y digo, mira, @neuropediatra. Y algunos, estoy hablando con los padres y están con el móvil entrando ahí para suscribirse. Digo, o sea, ese momento es muy, muy curioso, ¿no? Te dan una autoridad en los niños que a veces sirve hasta para desmontar bulos, ¿no? Porque hay alguno que te dice, bueno, ¿y tú qué quieres ser de mayor? Yo, youtuber. Digo, mira, pues dedícate a otra cosa porque con eso muy, muy difícil ganar dinero. Y le entro en las páginas, las estadísticas, le enseño suscriptores, visualizaciones, horas de no sé qué, no sé cuánto. Digo, mira, esto es lo que se gana al mes. Y se queda así como diciendo, joder, qué mierda, ¿no? Digo, pues mira, si con 200.000 suscriptores se gana eso, o sea, ¿tú qué crees? ¿Que vas a poder vivir de eso? Entonces ya se pone así cara y me dice, pues verdad, pues esto no es bastante educativo, ¿no? Ilustrativo en general para ellos que viven en la panacea del mundo virtual, ¿no? Sí, sobre todo, claro, lo que tú dices, que es importantísimo. Ellos seguramente habrán ido a más de un médico para ver su problema con sus padres, y el hecho de que ya conectes a la primera de esa manera con ellos hace que ya abran los ojos y levanten las orejas para saber que lo que tú estás diciendo al final ya es una referencia en el mundo de influencers. Dos cosas para terminar. Sí. ¿Qué diferencias podrías tú establecer entre tener presencia en las redes y tener una comunidad realmente que más o menos, sea, independientemente de lo más o menos activa que sea, realmente sea una comunidad que confíe en ti? Y cómo, si empezáramos de cero, tendríamos que plantear, o cómo les recomendarías a cualquier compañero, profesión, etcétera, que empezara desde cero, cómo hacer esto precisamente para eso, para construir una comunidad que realmente sea útil, funcional y que genere al final confianza, ¿no? Que es lo que queremos en el día a día de la sanidad. Claro, al final es lo que tú decías, sin esa comunidad que tú tienes que ir generando en base a cómo te comunicas con esas personas, ¿vale? Y generas esa confianza, que es lo fundamental, no vas a llegar a ningún sitio, ¿no? Es decir, es la base de todo proyecto online que se precie, y que no sea online también, pero evidentemente hablamos en este mundo ya totalmente online, y sin esa base y esa generación de confianza a tu comunidad, no vas a poder conseguir subir ni mantenerte, porque con un pequeño guiño, con algo que te encuentren, con un pequeño engaño, con algo que tú quieras colárseles, ¿vale? Sin que realmente sea cierto o que tú tengas la certeza, evidentemente, en este mundo de médico, el poder tenerlo, pues ya vas a perder toda la credibilidad. Y en base a eso, un día estás aquí y en base a esa tontería o ese pequeño descuido que puedas tener, o no descuido, vas a estar aquí, ¿sabes? Es decir, vas a caer, pero vamos, tan rápido como pueda ser. Y a partir de ahí, ¿cómo empezar desde cero? Bueno, pues es fundamental el hecho de saber y conocer a tu audiencia. Todos los médicos conocen cuáles son los problemas y soluciones que puedan tener esos pacientes que tienen, evidentemente, en el mundo presencial y que pueden trasladar al mundo online. Y a partir de ahí es ir viendo, ir generando contenido. Yo siempre digo lo mismo, un contenido base, ¿vale? En el que tú expliques pues las 5 W, como dicen los americanos, ¿no? El quién, el cómo, el cuándo, el por qué y me falta una, quién, cómo, cuándo y el qué.
¿vale? Y entonces, a partir de ahí, generando ese contenido con las 5 W, ¿no?, que dicen los yankees, es ir dando esa información de calidad contrastada, ¿vale? Y con una estructura, evidentemente, en los vídeos, como os decía antes, que si tú empiezas diciendo cuántas carreras tienes, dónde has conseguido los títulos y lo bueno y lo guapo que eres, y a los 3 minutos empiezan a decir el contenido, pues la gente ya no va a estar ahí, ¿sabes? Es decir, está clarísimo, ¿no? Entonces, bueno, pues que creando con esa pequeña estructura en la que al principio, pues tú quieres generar esa atracción, ese hook, ese gancho que llaman los yankees, ¿vale? Y a partir de ahí ya seguir creando ese vídeo, ¿vale? En el que vas explicando eso, pero de una manera absolutamente cierta, ¿no? Natural, siendo como tú eres. Es decir, porque tú podrás engañar a una persona 100 veces, ¿vale? Pero va a ser muy difícil que sigas engañando a esas 100 personas muchas veces. Es decir, que tú muestres una cara que no tienes delante de la cámara no te va a servir absolutamente para nada, porque todos tenemos días buenos, todos tenemos días malos, y en algún momento va a salir esa personalidad que tú tienes en tu vida en esa a cámara, ¿vale? Entonces va a ser súper difícil el hacer eso, básicamente. Mira, hay una frase que les repito yo mucho a los chavales en la consulta, cuando ya me tienen conocido a lo largo del tiempo, que es una canción que hay por ahí de Fito y Fitipaldi, que dice, no te creo porque me digas la verdad, sino porque nunca me has mentido. A los chavales muchas veces, cuando ya son mayorcitos, hacerles cambios de opinión, de idea, tal y cual, cuesta. Entonces yo muchas veces cuando están en los malos momentos y están agobiados y piensan esto tal y cual y yo ya no quiero, digo, mira, chaval, vamos a ver, a estas alturas nos conocemos 1 año, 2 años, 3 años, hay chavales que yo, digo, vamos a ver, yo alguna vez de las que te he estado diciendo esto, aquello, lo otro, ha sido mentira, no ha funcionado, o te he creado una situación que no era lo que se esperaba, y el tratamiento habrá podido funcionar mejor, peor, etcétera, pero siempre te he contado todo. Entonces, el hecho de ser así con las familias hace que nos garanticemos los profesionales una cosa que a veces tenemos muy equivocada, ¿no? En medicina se habla mucho de la adherencia al tratamiento, es decir, que los pacientes se tomen la medicación o hagan la terapia, etcétera, para tener buenos resultados. Yo siempre digo que hay que ser muy consciente de que lo más importante es tener adherencia al profesional, ¿vale? Es decir, hay pacientes que yo casi que de entrada soy consciente de que por mucho que le haya explicado, dicho lo que sea, no hay un feedback, no hay un vínculo porque esa familia no va buscando un profesional, va buscando cosas que no son lo que se debe buscar en el día a día de un paciente, de una familia, de un profesional que se dedica a él. Pero creo que es fundamental que ese vínculo sea realmente fuerte para que esa seguridad, esa conciencia y esa confianza se establezca en una adherencia que si un tratamiento no funciona, una terapia no funciona, lo que sea, la familia sepa que no es que tú seas mal profesional, que tú no lo estás haciendo bien o que le has generado unas expectativas que no son adecuadas. Tú le das toda la información, le dices lo que puede salir bien, lo que puede salir mal, lo que puede salir regular, cómo poder gestionar esas situaciones y al final cuando ellos saben y son conscientes de todo eso, al final pues son realistas y confían en ti, ¿no? No hay que venderse, no hay que vender la panacea, esto es magnífico, No, hay que ser realista con las cosas y al final la gente entiende que cuando eres realista lo que estás haciendo es sincero y esa confianza al final te lo agradecen mucho. Totalmente. Esa es la base de lo que decía, es decir, no decir absolutamente nada que pueda llevarte a que esa comunidad te detecte esa cagada, esa mentira y que la pierdas totalmente, porque de un día para otro, un trabajo de años lo puedes tirar y derrumbar. Vemos muchos influencers que se han dedicado a muchas cosas aparentemente muy pomposas y muy tal y cual y después a los X acaban siendo coach de desarrollo personal. Dice, coño, tú no te dedicabas a la alimentación, ¿cómo es de eso? En fin, hay gente para todo en este mundo. No, para todo. Para todo. Ya estamos acabando. Creo que aquí lo que hemos hecho un pequeño resumen de cómo ha sido nuestro proceso, cómo entendemos y cómo nos deben ver, o creo que sería recomendable que nos vieran y nos entendieran los que en el día a día nos siguen. Y creo que este episodio deja una idea muy clara, que es que divulgar
no consiste solo en estar para ocupar espacio y para llamar la atención, sino en ver cuáles son los problemas de la gente, qué es lo que yo puedo hacer por ellas para solucionarlo y que la gente lo entienda. Y una vez que eso es posible y se da, al fin y al cabo van a conseguir confiar en ti y ser su profesional de referencia, a veces o incluso ni siquiera sea su profesional de verdad, pero estás ahí presente y aunque otro profesional lo esté llevando, te están escuchando, te están haciendo caso y están confiando en ti. Esto evidentemente nos ayuda a posicionarnos y es una de las cosas que nos ha ayudado durante todos estos años a posicionarnos como un referente en este mundo y bueno, creo que hoy era importante tener también una imagen que no es habitual, que estuvieras tú y que la gente entendiera parte de lo que hacemos detrás de la cámara para que, bueno, la gente no sea solo creyente que yo estoy aquí y yo solo me lo guiso y me lo como, sino que somos mucha gente que trabajamos para que estas cosas funcionen bien. Así que muchas gracias y cualquiera que nos esté viendo y si es profesional del sector salud y quiere tener algo parecido a lo que hacemos nosotros, pues ahí está Javier Manzaneque, que lo podéis ver en redes y en su página web, en su canal, evidentemente, para contactar con él y que os ayude en este proceso que seguro que lo agradeceréis, ¿vale? Genial, pues muchas gracias por este ratito, por compartirlo y poder, bueno, pues contar a todas estas personas que están ahí detrás cómo funciona todo esto. Javi, un abrazo, nos vemos pronto. Chao, chao, hasta luego. Hasta luego. Bueno, dime, ¿qué te ha parecido la entrevista y este episodio? Apasionante, ¿verdad? Pues si como te decía en el episodio inaugural, te emociona y te hace vibrar la posibilidad de convertirte en referente en tu área dentro del sector del neurodesarrollo, ya sea como padre, como educador, como sanitario o como terapeuta, para liderar este movimiento y ayudar a tu hijo, a tu alumno o a tu paciente en su proceso de educación, crianza y desarrollo, estás más que invitado a este ilusionante camino. Únete a nuestra comunidad y difunde nuestro mensaje. Hazlo llegar tan lejos y a tanta gente como puedas. Padres, amigos, compañeros, grupo de WhatsApp, redes sociales, te lo agradecerán, te lo garantizo. Y si quieres profundizar en alguno de los puntos que tratamos en este podcast o necesitas ayuda para la evaluación, el diagnóstico, la terapia o el tratamiento, ya sea presencial o online, de problemas de aprendizaje, conducta, maduración, desarrollo, relaciones sociales o autoestima, y también para situaciones específicas como el TDAH, la dislexia, las altas capacidades, el retraso madurativo, el autismo, las PERS, la epilepsia, la migraña o los trastornos del sueño, ponte ahora mismo en contacto con nosotros en elneuropediatra.es, donde además también encontrarás cientos de artículos de gran claridad, de gran información y de gran relevancia sobre estos temas y algo aún más importante, guías de orientación para familiares de apoyo en el camino de estos procesos. Y además, me tienes en YouTube, en Facebook, en Twitter o X, como se llama ahora, Instagram, LinkedIn y hasta TikTok. Y por si fuera poco, estamos también en nuestro canal de difusión que acabamos de abrir y que estamos desarrollando y que desarrollaremos a lo largo de esta temporada en WhatsApp. ¿Qué más se puede pedir? Pues no te preocupes, porque evidentemente no vas a tener problemas para encontrarnos. Un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio.